Bueno, bienvenidos comunidad GEAF. En esta ocasión vamos a estar haciendo un taller sobre las diferentes herramientas que tiene Word para desarrollar respectivamente nuestros trabajos de grado, artículos de investigación, etcétera. Entonces, en ese momento la idea es que pues lo que estamos haciendo es mostrar acá pues lo que uno puede estar sufriendo con la tesis. ¿Qué les evoca la caricatura? Es un dolor de cabeza. Ese dolor de cabeza puede ser corto, puede ser largo. De todas maneras hay que pensarlo pues que están las herramientas tecnológicas y que nosotros podamos resolverlas de la mejor manera posible. Entonces, de nuevo, pues otro par de ideas que uno pide. ¿Con cuál de esas caricaturas será que usted se siente ilustrado? Entonces, bueno, aquí ya tenemos yo persiguiendo la graduación y tenga el gran obstáculo que es la tesis. Y cuando dicen, debemos recuperar tu borrador de tesis, pues ahí va como el spoiler. Haga siempre copias de seguridad. Usted nunca sabe cuándo, pues, el computador de turno va a estar sacando la mano y sin una copia, queda literalmente colgado de la brocha. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de nuestro taller? Vamos a arrancar primero de cómo se hace la bibliografía para que uno solamente tenga que ingresar los datos de la bibliografía una sola vez en esta vida y a partir de eso seguir utilizando estos datos para pues, citas posteriores. Después utilizaremos lo que es la cuestión de citas, cómo citamos correctamente con la herramienta de Word. Después pues iremos a lo que es cómo creamos las diferentes tablas de contenidos para la tesis, desde la tabla de contenidos de los elementos, la típica de tablas, la típica de gráficas y algunos tips adicionales sobre manejo, pues en este caso de Word. Listo, ya sin más preámbulos, pues nos dirigimos a la siguiente etapa. Bueno, bibliografía, normas, APAs y otros estilos. Resulta pasa que ustedes ven en la parte superior de su Word, hablando por favor, una serie de opciones. Entonces vamos a buscar donde dice referencias, dice formato referencias. Luego hay una gran cajita que me dice administrar fuentes, estilos APA, bibliografía, citas y bibliografía. Todo eso corresponde al manejo de citas. Y por último hay una casillita que pues, específicamente me dice administrar fuentes. Entonces la idea en este momento es que usted simplemente haga clic donde diga administrar fuentes. Listo. ¿Qué encuentran de especial en ese menú? Un cuadro de niños. Un cuadro. Entonces la idea es que usted va a colocar ahí los datos correspondientes típicos de la bibliografía. Entonces autor, título, listo. Entonces voy aquí, entonces donde me dice. Vamos a introducir un autor. Entonces dice aquí referencias. En referencias me voy a donde dice administrar fuentes. Y en administrar fuentes me sale este combo, donde dice cuáles son los libros que estamos trabajando hacia la izquierda. O sea, ahí lo que aparece son los que ya ha ingresado antes. Ajá, correcto. Digamos que vamos a ingresar uno nuevo. Y voy a decirle donde dice nuevo. Entonces la primera opción que me sale es qué tipo de fuente bibliográfica voy a trabajar. En este caso, si es un sitio web, un informe, acta de conferencia o simplemente un libro. Okay. Entonces, por ejemplo, insertemos un libro. Listo, autor. Castiblanco. Entonces, precisamente en el autor yo puedo darle a editar para que me diga apellidos. Él solamente me va a tomar siglas, entonces yo coloco aquí. Si necesitara colocar otro autor, lo ingreso ahí mismo. Sí, es importante recordar que solo acepta un apellido, ¿no? Si le escribimos los dos apellidos, nos van a aparecer los dos apellidos dentro del texto y no conviene porque las normas APA piden solamente un apellido. Y el nombre, no vamos a poner el nombre del autor, sino las iniciales. Entonces, lo ideal es una sola inicial o dos, pero inicial, punto, inicial, punto. Entonces, luego nos dice título.
Año de publicación. 2023. Ahí, por ejemplo, para estar moviéndose más rápidamente de un sitio a otro, podemos estar utilizando la tecla tabulador, la que queda a la izquierda de la Q, para no estar haciendo el movimiento de tipo manual. Ciudad, Sao Paulo. Sao Paulo. ¿Y editorial? Escrituras. si necesita más campos bibliográficos, acá hay una casillita que me muestra mostrar todos los campos bibliográficos. Es muy importante completarlo, ¿no? Especialmente si es tesis de maestría o de doctorado. Los libros tienen que tener la cantidad de páginas del libro. Entonces, solo en otras informaciones te va a preguntar la cantidad de páginas del libro. ¿Sí? Es mejor llenar ese cuadrito con toda la información que uno tenga del libro, del artículo, de lo que sea, porque para unas ocasiones necesita uno cierta información y para otras informaciones. ¿Sí? Por ejemplo, las revistas. Si vas a publicar un artículo, la revista pide la página de tal a tal, de donde, si es un capítulo de libro, por decir algo, de qué página a qué página. Entonces, si uno no llenó completo eso, después le toca hacer todo el trabajo detrás. Entonces, lo ideal es desplegar la ventanita y diligenciar lo más que se pueda todo. Entonces ya le damos finalmente en aceptar y ustedes ven que aquí a la derecha ya me da la lista correspondiente y abajo está mostrando en esta casillita respectivamente cuál va a ser el estilo de la cita y cómo se va a ver referenciado en nuestro documento Word. Esa es la versión APA. Ese es donde se escoge si es APA o cualquier otra. No, esta es como la vista preliminar. No me la, aquí solamente estamos ingresando. Diligenciando la información. Listo. Le damos cerrar y en este caso pues acá está el botón de abajito, precisamente acá está el botón de administrar fuentes, luego me dice estilo. Puedo escoger APA sexta edición, Chicago, Harvard y Triple E. Por eso es que es importante llenar todo, porque a veces solo con cambiarle el estilo de norma ya te pide otros datos. Entonces te va a quedar en blanco si no lo llenas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en pantalla cómo sería la bibliografía en este caso en estilo APA. Pero ahí ya le diste crear bibliografía. Entonces, acá hay un botoncito que dice bibliografía, se oprime y él me da la lista de opciones, que son las que vemos por acá. Puede ser bibliografía, referencias, trabajos citados y por último puedo insertar bibliografía. Digamos, vámonos a Chicago. En Chicago la estructura pasa a ser primero autores y luego hay un cambio, por ejemplo, en el orden que acá al final es donde va respectivamente el año. Si yo le doy cambiar, por ejemplo, a IEEE, ya cambia la numeración y acá a la izquierda empieza a estar numerando por el tipo de autorreferenciado. Entonces, este SIS02 cambia ya mucho el formato y uno ya dice. Otra cosa importante es que dependiendo del tipo de norma que escoja, no me lo va a poner en orden alfabético el listado final de la bibliografía. Y no siempre lo pone en orden alfabético. Entonces en ese caso hay que poner, si quieres poner 2 o 3 más, Miguel, sí, por favor, de los que ya tienes ahí, digamos que insértale más. Bueno, entonces acá algo interesante es que yo tengo aquí insertadas 3 referencias más de la versión actual del documento Word. Entonces, pues si yo estoy usando mucho algunas fuentes, simplemente voy a trabajar o insertar uno de ellos, selecciono acá, le digo copiar y ya me registro en la casilla final. Entonces le digo copiar, le damos cerrar, APA sexta edición y ya la belleza que me está mostrando los 3 campos correspondientes, los 3 referencias y solamente esto sigue siendo APA. Pero digamos Chicago, cambias un poquitico el orden que tenemos entre ellas.
Harvard. Cambia, por ejemplo, si como son documentos en línea, cambia pues un poco el orden de la estructura. O IEEE, ahí ya no está en orden alfabético. Ordenó por el orden alfabético, pero de la inicial del nombre. Bueno, esos detalles hay que tenerlos en cuenta, dependiendo de qué esté solicitando la norma a la cual uno está aplicando. Bueno, ya tenemos la bibliografía, ya es un avance. Esa es la cuestión, es cómo hacemos citas de estos elementos. Entonces, de nuevo el menú es, nos vamos a referencias, me dicen insertar cita, hago clic en insertar cita y me está diciendo de quién lo voy a trabajar. Puede ser en este caso de Castiblanco. Vámonos a APA. Y entonces ya cuando tengo en Castiblanco y Vizcaíno, ya tengo las opciones acá. Cuando hacemos clic derecho o el clic contextual, nos dan las opciones de editar cita. Entonces, páginas. Entonces, por ejemplo, página 4 a las 5 es que estoy haciendo la cita. Puedo estar, entonces ya me está haciendo el ajuste correspondiente. Pero que no quiero trabajar esto, sino necesito hacer un pequeño ajuste según la codificación de APA. Entonces yo puedo omitir año o puedo omitir título al mismo tiempo. Sí, entonces digamos que esto nos ahorra mucho tiempo, muchísimo tiempo, porque ya el problema no está en centrarse en cómo estamos haciendo respectivamente el manejo mecánico de hacer una cita bien hecha, sino verificamos que el esquema esté acorde a lo que se nos pide y le hacemos de una vez. Sí, yo quiero que hagamos el ejercicio de la siguiente manera. Esto es, si uno supiera de entrada todas las referencias que va a utilizar, pues uno va y crea en el Word de una vez pues, a todos los que va a citar y luego ya no es sino seleccionarlos, ¿cierto? Pero también le puede pasar a uno que uno está escribiendo y de repente dice uno, y aquí me cabe un autor, ¿cierto? Entonces, hagamos ese ejercicio, Miguel. Por ejemplo, empieza a escribir, de acuerdo con, digamos que estamos escribiendo un párrafo cualquiera, ¿cierto? De acuerdo con, y uno dice, ay, ahí metamos uno, ¿cierto? ¿Con quién? De una vez podemos ir a crearlo, ¿sí? Entonces, ahí, insertar referencia. Puedo agregarle nueva fuente desde ahí mismo. Sí, de crear. Y estoy creando exactamente la misma, digamos que en este caso sea... Pongamos un artículo para que sea artículo más... de journal. Entonces, veamos qué nos pide el artículo. Entonces... Pide autor, título, nombre del journal como obligatorio, año, páginas. Eso. Entonces pongamos autor, pongamos uno real. Castiblanco, pues yo solo me sé los de Castiblanco. Y Nardi. Castiblanco OL, un autor. Y metámosle otro autor, Nardi, R. Punto. Eso. Título, pongámosle How to teach didactics of physics. Nombre del journal. International Journal of Science. ¿Es que pregunta? Año. Año 2018. Las páginas específicas. Bueno, pongámosle cualquiera, pongámosle 30 a 50. En revista pregunta siempre la ciudad es importante, la ciudad. La ciudad. ¿Cuál es la capital de China? Pekín. Beijing. Beijing. ¿Qué más pregunta ahí? Si es volumen, número. Eso es muy importante. Artículos siempre tienen que tener sí o sí volumen y número. Entonces pongámosle volumen 10, número 2. Eso lo dice en el cabezote del artículo. Todo artículo tiene un pie de página o una nota en donde está el nombre de la revista, el año, la ciudad, el volumen y el número.
En la revista aparece así. En el artículo publicado, sí. En la parte superior. O inferior, o al ladito, ¿no? Sí, depende del formato de la revista, ¿no? Pero ahí debe aparecer, ¿ok? ¿Qué estás haciendo? Copiando. Buscando el artículo. Ah, ok. Ese que dice What and How to Teach el de abajo, ese. Ahí dice, está, volumen 19, número 1. Pero ahí se puede bajar la bibliografía, ¿no? ¿Cómo se puede bajar directamente? Y pegarla en el Word. No se puede. No. Pero es que hay una. Hay algunas hay opciones hay con una- metadatos y una como el de ley. herramienta que se llama. De ley. Es que en Google Scholar aparece. Pero Pero no la es muy funciona. complicado. Sí. Pues yo no la uso casi porque A mí me falta me siempre. produce más trabajo, el doble. Porque toca estarla alimentando todo el tiempo, toca estar sincronizando el Word con el Mendeley, y uno pone toda la información ahí, pero después no aparece. Sí, a mí me fallaba No, bastante. a mí me ha fallado mucho, por eso yo siempre caigo otra vez al Word. Lo mejor es ahí. Ese manual. Además, solo se hace una vez. Sí, no lo domina el Mendeley. Como que si no llenas todos, esto no te deja Sí, grabar, sí. esas cositas. No, y yo tenía otra versión de Word y me fallaba, no me fallaba. Que tenga, pero no apareció sino un autor. Entonces, probablemente me quedó mal ingresado los datos. Bueno, Es que tú tienes que darle en agregar otro, pero pues... sí, no, pero simplemente lo corregimos de una vez. Entonces nos vamos acá arriba, administrar fuentes, clic. Me voy a la fuente actual, que es en este caso Castellanco y Nardi. Y acá hay un botoncito a mitad, el tercero de arriba para abajo que me dice editar. Le digo editar y donde me dice autor, también le digo editar. Simplemente tomó como uno solo el autor. Y ahora sí, Nardi R. Le digo aceptar. Fíjense que aceptar. Quiero que la actualicen las dos listas. Claro, porque pues es una fuente que estoy ajustando una sola vez. Y él ya me está mostrando la preliminar de cómo se debe ver correctamente la cita. Damos clic en cerrar y pues obviamente necesito corregir eso. Entonces acá es lo bonito porque me voy a bibliografía, hago clic derecho y arribita me sale un menú que dice actualizar citas y bibliografía. Acá a la izquierda de donde tengo los circulitos concéntricos, le hago clic y él ya me ajustó la nueva referencia, la coloca en orden alfabético con los otros dos elementos. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahora? Ya los compañeros que están haciendo la práctica en vivo e indirecto. Entonces, si no, haga cuentas. Me equivoqué en la redacción de la cita. Entonces, chusografié, ajuste, y después se dio cuenta que cometí otro error. Entonces, pues, ya que esta es la herramienta tecnológica y está bastante extendida, pues, esta es una forma en la cual vamos a utilizar esto de la mejor manera posible. Ahora, acá hay un detalle simpático de Word, es que si ustedes de nuevo van a administrador de fuentes y crearon la cita, hay un chulito que me está diciendo cuáles de esas fuentes ya he usado en formato de cita. Que es bastante útil, sobre todo cuando uno tiene que verificar que se han creado todas las citas y que toda la bibliografía ha sido utilizada de alguna manera durante el desarrollo del documento académico. Mira, eso que acabas de decir es fundamental, porque independiente de que se conozca esta herramienta, que el orientable haya dicho qué tal, suele pasar que el listado de referentes que están en la bibliografía no corresponde al 100% con las citas que fueron, los autores que fueron citados a lo largo del texto, ¿sí? o viceversa. Es decir, aparece un autor de acuerdo con Rodríguez no sé qué, y vamos a mirar en la bibliografía y no está Rodríguez, ¿sí? O al revés.
Entonces uno a veces, por ejemplo, yo tengo la costumbre de que lo primero que miro cuando leo un trabajo, después de leer el título y el resumen, yo me voy a la bibliografía directo. Esa es mi costumbre de análisis, porque yo sé ahí con base en quién está escribiendo, desde qué perspectiva está escribiendo. Y a veces encuentra uno un libro una que, wow, esto está muy interesante, a ver dónde lo citó. Ah, no está. Eso suele pasar, preciso, no está. ¿Sí? ¿Por qué pasa? Porque cuando uno está escribiendo un documento, como uno nunca escribe los documentos de una sola sentada, ¿sí? son varias sentadas, ¿sí? Puede pasar que uno en determinado momento diga, ay, yo quiero citar este que me pareció interesante, lo pongo ahí, después lo lleno, porque es que ahorita no tengo tiempo. Después lo lleno y se quedó ahí. O copió esta al final en la lista de bibliografías, copió la información, pero nunca se acordó después de citarlo. Por eso es muy importante asumir esto como una disciplina de escritura. Es decir, no se atreva nadie a citar un autor si no hizo todo el ejercicio completo de ingresar la información, de ajustar el listado de bibliografías y verificar que sí coincide una cosa con otra. ¿Sí? Lo mismo pasa cuando tienen citas del mismo autor, diferentes citas. Entonces, por ejemplo, que tengo Castiblanco 2018 y luego tengo Castiblanco 2019 y luego tengo, por decir, Castiblanco Vizcaíno 2018 y se empieza a confundir una con otra y entonces el autor que está escribiendo llega a un punto en el que ya le da lo mismo poner Castiblanco 2018 que Castiblanco Vizcaíno 2018, ¿cierto? Pero cuando va, entonces pensaba que había puesto el segundo, pero puso fue el primero y cuando va a hacer el listado de referencias aparecen unas confusiones, ¿sí? Eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, el consejo es que cuando estén escribiendo y decidan insertar un autor, de una vez insértenlo con toda la información, verificando que en el listado, qué tal. Bueno, continuamos. Listo. Entonces, ya tenemos cubiertos cómo crear la bibliografía, cómo organizarla e insertarla. De todas maneras, si yo necesito hacer algún ajuste o estoy administrando alguna otra fuente, digamos, estoy aquí copiando la cita. Fíjense que ya no tengo 4 referencias, sino tengo 5. Que en la cajita de administrar fuentes es la información que me están dando. Pero yo necesito ajustar la bibliografía. Entonces el ajuste es, hago un clic derecho, arriba me aparece como este elemento que dice actualizar citas y bibliografía, lo hago y me incluye el nuevo documento. Entonces esto sigue siendo mucho más rápido que ponerse a hacer manualmente y que pues el trabajo que se hace una sola vez se puede seguir utilizando en la tesis, en los documentos de artículos que hay que entregar y en más. Tener mucho cuidado de no colocar punto final en ningún lado. Cuando se está llenando la caja de información donde pide título, uno solo escribe el título sin el punto final. Lo mismo cuando escribe la editorial, la ciudad, tal, sin el punto final, porque el sistema ya le pone punto. Entonces, si tú le pones punto, te queda con 2 puntos. Con punto, y tampoco es la idea. Bueno, entonces vamos a hacer ahora cómo creamos estas tablas de contenido. Que de nuevo, pues yo me puedo poner a crear manualmente todas las tablas, pero justo tengo que ingresar 2 gráficas y toda la situación se corrió. Y esto también come tiempo. ¿Se puede hacer manualmente? Sí, pero pues cuando uno necesita trabajar por muchos elementos, pues necesitamos hacerlo algo de forma rápida. Entonces, pues hagan una lista como de palabras clave de lo que puede ser su documento de tesis. Sí, yo aquí tengo como o algunos elementos, yo estoy aquí tomando unas de referencia. Voy a pegarlas por acá. Y entonces, aquí uno lo que hace es irnos a la opción de donde dice inicio. En inicio, aquí a mitad de la cajita de texto, ahí donde me dice estilos. En estilos voy a escoger el número 1.
Y con eso voy a todo lo que va a ser los títulos de capítulos, voy a seleccionarlos y delimitarlos con el estilo 1. Entonces ahí me cambié uno solito, igual ese estilo se puede cambiar. Puedo escoger referentes teóricos, metodología de investigación, también lo cojo como 1, resultados teóricos 1. Que esos serían los títulos, o sea, el nivel de importancia de los títulos y subtítulos uno lo organiza ya. Entonces el 1 siempre va a ser el título más grande, o sea, del título de capítulo. Y uno puede escoger si quiere que lo numere en arábigo, en romano, lo que sea, si quiere que lo ponga siempre en mayúscula, en negrito, en tamaño 14, 12, lo que sea. ¿Sí? Uno edita ese estilo, 1. Entonces cada vez que insertes un título, lo seleccionas y lo marcas con el nivel de jerarquía que tiene el título. Entonces, por ejemplo, aquí me dice, le hago un clic contextual, un clic derecho, me dice modificar, y aquí tengo todas las opciones para cambiar el estilo de ese título. Desde el color, colocamos algo chinchoso, como un azul, puede ser un naranja, o un rojo, y entonces todo lo que esté, cambiémosle la letra. Ponle un S, cualquiera, número 14, que quede más grande que eso. Listo, ahí están los capítulos. Ponle numerado, supongamos que lo queremos numerado. Entonces para eso uno se va aquí a la barrita que dice, donde dice párrafo y A1. Entonces uno escoge las opciones de numeración. Y voilà. Ya tengo cada capítulo numerado. Ahora yo quiero irme por los referentes argumentativos. Entonces el siguiente subnivel selecciono y sería título 2, modelo argumentativo de turno. Que quiero irme por las tipologías de experimentos. Entonces lo selecciono, título 2, 2.2. Y que yo quiero trabajar con algún otro elemento, selecciono cada sección. Ese ya te fue título 3. Título 3. ¿Sí ven cómo va corriendo la numeración? Dentro del capítulo y dentro del subtítulo. ¿Sí? Ah, pero ¿qué cogiste en título 3? Título 3. Ah, ok. Se acaba de aparecer otro. Sí, uno le puede crear todos los niveles de jerarquía que uno quiera. Normalmente lo adecuado son 3. Ya más de 3 niveles se vuelve muy engorroso porque sería 3,1, 3,5, 4. ¿Sí? Entonces, lo ideal es que si uno quisiera, o por lo menos mi estilo, ¿no? Porque eso también va en estilos, ¿no? Y en tipo de literatura, ¿no? Hay ciertas disciplinas que exigen todas esas divisiones, ¿sí? Pero en lo que nosotros hacemos, que es investigación en enseñanza, podemos ir en un macro como de 3 fases. Ya más que eso sería un detalle súper ultra detallado que no viene al caso, porque cuando es investigación cualitativa, pues en 2 o 3 fases es suficiente, ¿sí? Ahora, si uno necesitara más, después del tercer nivel, o sea, digamos que tengo 1.1 y después 1.1.1, ¿cierto? Si dentro de 1.1.1 quiero más, podemos utilizar A, B, C, D, pero ya no lo mandamos a la tabla de contenidos. ¿Sí? Lo creamos ya aparte, ¿sí? Como una A, B, C, D, o nuevamente 1, 2, 3, 4, pero en otro tipo de letra, de formato, ¿sí? O los punticos o algo así. Ahora, sí es importante tener en cuenta la sangría en los niveles de jerarquía. En el título, subtítulo, título 1, 2, 3, depende del formato que escojas, te va a poner una sangría de 1 centímetro después del primer título, o sea, en el segundo nivel, y luego solo para el título, ¿no? Ya el párrafo vuelve a empezar al margen, pero si uno ya va a usar una división de cuarto nivel, esa división lo ideal es que sí esté corrida del margen, ¿sí? Con una sangría por lo menos de 1 centímetro, centímetro y medio, porque ya es información muy detallada. Entonces a simple vista uno tiene que ver en dónde están los detalles, o sea, ayuda para la lectura. Que si pones todo a margen izquierda,
es más engorroso leer porque uno no puede distinguir dónde va, ¿cierto? Bueno, entonces ya la siguiente ejercicio es que ustedes esos titulitos que crearon los separen en diferentes páginas, porque vamos a crear la tabla de contenidos. ¿Cómo así lo separen en diferentes? O sea, por ejemplo, que no toque en aquí yo no lo estoy mostrando, no todo me queda en la página 1, sino está en la página 2, Ah, sí, que si no va a salir página sí, 1 en toda la tabla de contenidos. ¿sí? Ok. Entonces, igual, ya que trabajamos con bibliografía, esto es muy sencillo. Nos vamos de nuevo al menú de referencias. Y en referencias me dice tabla de contenido aquí en el contenido de la izquierda. Hago clic y él me va a mostrar las opciones de cómo quiero que me represente la tabla de contenido. Si yo quiero que siga contenido o tabla de contenido en esta otra de abajo, o si quiero ver tabla de contenido, que me va a dar la opción de tabla manual. Y entonces ya me crea acá. Introducción, página 2, referentes, metodología de investigación, resultados, bibliografía. Y entonces ahí no es sino darle a actualizar a cada Y vez entonces, que si yo cambio algo, entonces me estoy trasteando acá la sección 2.2. Aquí le estoy dando un saltico de página. Entonces, todo lo que va desde la sección 2.2 debía haber corrido. Entonces, le hago clic derecho o clic en la cajita. Y aquí en la parte superior de encima donde dice tabla de contenido, me dice actualizar tabla de contenidos. Yo le voy a dar la opción actualizar toda la tabla, porque pueden haber secciones que hayan cambiado o no. Y entonces, a partir de donde era la sección 2.2, me cambiaron los números. Fíjense que antes teníamos, esto estaba en el número 2 y ahora arranca del 3. Entonces vuelve y juega. Cuando hacemos esto desde el principio, uno ahorra tiempo de ahí en adelante. Pues uno necesita tiempo para todo. Porque imagínense esto crearlo manual. Resultados, página 80. Sí, antiguamente nos tocaba decir máquina. Los punticos. Se descuadraban. O sea, los puntos no descuadrados. O nada más un error de con la máquina de escribir y el dedito aquí. Ah, que se lo entiende. Ujú. Bueno, una cuestión acá importante es que cuando se tienen que tener cuidado, esto ya se lo digo es por experiencia, digamos, de lo que uno ha sufrido, ¿cierto? Entonces, cuando uno selecciona el título y le da el formato nivel 1, 2, 3, 4, a veces se le va uno la mano y selecciona más de un renglón. No selecciona solo el título del renglón, sino 2 o 3 renglones por debajo, así estén en blanco, ¿cierto? ¿Cómo así? O sea, tú seleccionas el título, Pero tienes que Ah, seleccionarlo ya, para solo marcar es solo lo que contiene el texto del título para marcar el nivel. para marcar acá arriba. Sí, exacto. ¿Cierto? A veces uno está todo emocionado y selecciona más abajo, ¿cierto? Especialmente si no hay texto debajo del título. Uno puede seleccionar 2 o 3 renglones debajo sin darse cuenta y lo manda a ese nivel. ¿Qué pasa? Que cuando vayas a escribir sobre ese renglón que ya quedó con ese formato, te queda el título. Entonces, cuando le das crear tabla de contenido, te va a salir el texto del párrafo pues, el que fue allá. Y entonces se vuelve un caos porque tiene uno que irse allá al punto, seleccionar el texto, desformatarlo y volver a hacerlo. Y a veces no se deja de formatar y se descuadra todo. ¿Sí? Entonces, a veces hace cosas, porque ustedes saben que esto es ideal, ¿no? Eso no es tan perfecto así. Pasan cosas. Una pregunta, es que también en la bibliografía, ahí cuando nos estaba mostrando decía sexta edición, ahorita En los revistas, libros, en el libro, sí. los libros, perdón, ahora las revistas y ahora están manejando la séptima edición, ¿no? De las normas APA. Ah, séptima edición de las normas. Sí, perdón, Sí, de las normas. Entonces pues ahí ya tocaría ir cambiando, o sea, ir cambiando referencia por referencia para la séptima edición, porque ahí está en sexta edición, ¿no?
Sí, bueno, ahí lo que pasa es que más fácil es uno enterarse de cuál es la diferencia que hay entre sexta y séptima edición, ¿sí? Que es lo fundamental. Y, Sí. y uno lo puede ajustar en la manera como ingresa la información a la cajita, ¿sí? Además de que no hay una sola versión de normas APA. O sea, si cogemos la séptima edición, no hay una sola versión, ¿sí? Hay varias. Por ejemplo, los títulos en este que estamos viendo ahí, por ejemplo, coloca los títulos de la revista. Si es artículo, va a poner en itálica el título de la revista, Sí, ¿cierto? sí. Y si es libro, el nombre del libro es lo que va en itálica, ¿sí? Sí. Algunas, en vez de itálica, usan negrito, Sí. pero es la misma norma APA, O sea, sigue siendo válida. sigue siendo válida, Ah, ¿sí? Lo mismo el año. El año, en algunos, o sea, el más aceptado ahorita, por ejemplo, la última versión es el año después de los apellidos, sin paréntesis. Algunos usan el año con paréntesis, o algunos ponen el año, algunas normas APA, o sea, es que eso no es global del mundo, ¿sí? Algunas normas APA ponen el año al final de la frase, ¿sí? Por ejemplo, las normas APA, Brasil, o sea, si yo estoy en Brasil, descargo el Word allá tiene una versión de normas APA distinta que acá, ¿sí? La universidad no tiene reglamentado. No porque eso es como libre, pero la más usada es APA en la universidad. Para trabajos de grado, esta normas APA es la más Pero por usada. decir esas varias versiones que tú estás comentando. No, esa ya depende, es del director, del asesor y de donde quiera uno publicar, ¿sí? Entonces, igual así, esa pregunta que haces es importante porque cuando uno va a publicar un artículo, es decir, yo escribí mi tesis en normas APA normal, lo que me dio, ¿cierto? Entonces ya uno dice, bueno, si ya está en normas APA, vamos a convertir esa tesis en un artículo. Para convertirla en artículo hay que seleccionar una revista primero. O sea, ese es un consejo. Antes de pasar el documento a un formato de artículo, hay que escoger la revista. ¿Por qué? Porque la revista tiene unos requisitos específicos, ¿sí? Entonces puede ser que diga normas APA, pero muchas revistas dicen normas APA tal como dice a continuación y ponen a continuación su versión de normas APA, ¿sí? Entonces, cuando uno va a pasar artículo, por ejemplo, hay revistas que piden el texto a 2 columnas, ¿sí? Entonces la tesis nunca la vamos a escribir a 2 columnas. Si la quiero pasar a tal revista, ahí me la piden a 2 columnas. Ahí me piden con normas APA de esta, con negrito. Ahí me piden, entonces toca modificar no solo el contenido del documento, sino todo el formato. Lo mismo si lo vas a convertir a libro. Ahí ya toca la editorial te va a decir qué pide, ¿sí? Cuántas páginas máximo. Por decir, alguno tiene una tesis de 200 páginas, yo lo voy a convertir a libro y la editorial me dice, no, más de 100 no le acepto. Entonces, hay que cuadrar eso de algún modo. Entonces uno tiene que cambiar desde la titulación en adelante, desde las numeraciones. Por eso es tan importante que la tesis ya esté toda automática, para que cuando uno traslade, pues no le toque otra vez todo el ejercicio. A veces toca. Sí, a veces nada que hacer, si inventar más cosas que... Bueno, entonces otro de los dolores de cabeza que suelen pasar son las citas de figuras o ilustraciones. Bueno, entonces nuestros dolores de cabeza pueden arrancar con las gráficas. Desde algunas estadísticas sencillas, si uno utiliza una metodología de investigación mixta o fotos de participación o fotos que uno haya creado. Entonces igual Word nos ofrece la opción. Entonces, por favor, peguen un documento, una fotico correspondiente a su documento. Bueno, aquí una observación. Las normas APA tradicionales piden la descripción de la figura en la parte superior y en la parte inferior la fuente, de dónde la tomó. Siempre tiene que decir de dónde sacó eso, ¿sí? Tanto para tablas como para figuras, para gráficas. ¿Quién decide qué nombre le va a poner? El autor. O sea, yo puedo insertar esquemas, dibujos, fotos y a todo llamarlo figura.
O puedo decidir, no, yo quiero hacer un listado de figuras aparte porque es que las figuras tienen un sentido específico, mientras que las tablas son otra cosa. Ah, bueno, las tablas sí son las tablas, o sea, tablas no son figuras, tablas son tablas. Pero siempre es la norma más usada, digamos, es el título arriba, o sea, una descripción de qué es la figura, y abajo la fuente. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Si vamos a una revista, un artículo de revista, una editorial específica, ellos van a decir si quieren todo arriba, todo abajo, o uno arriba, uno abajo. ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia entre figura e ilustración o gráfica? Pues ahí, por eso te digo, ahí depende de la necesidad. Ilustración es algo que tú haces, anima, digamos que tú creas un dibujo para recrear una situación. Entonces estás ilustrando una situación. ¿Sí? Son ilustraciones creadas específicamente. Por eso, si el trabajo, si uno paga un ilustrador para que le hiciera las de estas, pues uno va a llamarlas ilustraciones, ¿cierto? Pero uno podía usar figura, la palabra figura es como la más genérica, que incluye todo. Pero también, si por ejemplo la fotografía viene a ser algo muy importante en el trabajo, pues uno puede diferenciar foto 1, foto 2, foto 3, ¿sí? O a veces para no complicarse, póngale a todo figura y ya. ¿Sí? Pero por eso te digo, depende, no es que uno se quiera complicar, la verdad es que si el trabajo amerita hacer esas diferencias para mayor claridad de la información. Entonces uno decide qué le va a poner, si foto, gráfica, ilustración, esquema, ecuación, las ecuaciones se generan, tal. Entonces ya el profe Miguel les va a mostrar dónde escoge uno ese nombre. Listo, entonces usted tiene la imagen, hace clic derecho en la imagen y me sale un menú contextual que voy bajando y me dice insertar título. Hago clic en insertar título y me va a mostrar respectivamente qué es lo que quiero colocar. Entonces, él por defecto me muestra que sus opciones son arranca con ecuación o figura o ilustración o tabla. Y me da la opción de dónde quiero dejarla, si encima o debajo, y si es la descripción correspondiente. Entonces, digamos de figura 1. Estos descripciones se llaman dos cotorros solares, igual pues uno puede hacer los ajustes y respectivamente en la parte inferior me está saliendo la descripción que acabé de colocar. Intentemos de nuevo insertar título. Y ahí puedes crear, ¿no?, las otras opciones de título. Sí. Aquí tengo la opción de nuevo rótulo. Digamos que yo quiero que se llamen gráficos. Y respectivamente ya tengo una opción más aparte de ecuación, figura, gráfico, ilustración, tabla. Entonces esas son como las situaciones que tenemos por ahí. Listo. Entonces de la misma manera inserten otra figurita de la internet. Tengo para 500 figuras. En este caso, pongámosle el título encima. Listo. Hagamos el ejercicio. Insertar título. Figura le coloco encima. No, esos pajaritos se ven que están ahí nomás de 7 cotorras solares con sueño. Ese es el nombre correspondiente del pajarraco. Ok, entonces ahora vamos abajo y le ponemos fuente, la palabra fuente, 2 puntos. Entonces insertar título. Nuevo rótulo. En este caso, no la numeramos, eso era lo que quería. Ok, nuevo rótulo. Sí. En este caso, Entre. Debajo. Y la numeración.
Capítulo no. No, en este caso para fuentes no lo hacemos mediante ese mecanismo, porque si no nos queda numerada, fuente 1, fuente 2, fuente 3. ¿Sí? Y la idea es que no quede numerada, o sea, solo iría numerado el título. ¿Sí? Debajo insertamos ya manualmente la palabra fuente, en este caso, ¿sí? Se hace el no mutis. Va la palabra fuente 2 puntos y ahí podríamos copiar el link de donde tomaste la imagen. Pero se debe colocar la palabra tomado de o solamente se le coloca Sí, fuente. si es un link de internet, debe decir tomado de y la fecha. Sí, visitado en junio de 2010. Para que uno, porque si uno va a buscarla ya no está y dice, ah, claro, eso fue el número. Pero ese no va en el título, va en el rótulo. No, va en el, va debajo. O sea, si quieres, Miguel, por favor, ayúdame. Debajo de la imagen escribe la palabra fuente. Ah, ya listo. Ahí, fuente. Normalmente esos títulos quedan con un tamaño de letra distinto al resto del texto. Es menor, tamaño más chiquito. menor, y lo mismo la palabra fuente. Debe ir del mismo tamaño que el título. ¿Sí? ¿Debe haber como algún tipo de letra en específico? No, No, el mismo tipo de letra del texto, pero en tamaño menor. ¿Sí? Y al momento de enviarlo, no sé, a un evento, si uno hace esos cambios, pero que no están previstos en los requisitos del evento, no hay problema. Porque de pronto dicen, no sé, tamaño 12 puntos. Sí. Pero pues uno dice que, bueno, la fuente sí tiene que ir un poco menor, no hay Sí. problema. Pero todo también tiene que ir en 12. No, es que cuando en un evento dicen tamaño Times New Roman 12 se refieren al texto de los párrafos. Nunca se refieren a los títulos de las imágenes ni nada. Porque se entiende según las normas APA que ese tamaño de letra debe ser menor. Sí. O sea, es que las normas APA son más que la bibliografía. La bibliografía es lo que está sistematizado allí, pero hay otras cosas que hay que saber, que hay que leerse las normas APA para saber, por ejemplo, cómo meter una cita indirecta o una cita directa. Eso no está, no está automatizado. Las sangrías, todo eso, ¿no? Los estilos, etcétera. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso fuente, y se pone el link tomado de y visitado en. ¿Sí? Supongamos que esa foto fue propia, la tomó Jean Paul aquí con la cámara. Entonces uno escribe fuente 2 puntos, el autor. ¿Sí? O los autores. ¿Sí? Pero siempre tiene que ir la fuente. Una pregunta y su curiosidad, ¿hay que citarse a uno mismo? Sí. Sí. Por eso. Esta es Entonces, la cita de uno pones el mismo. autor. Ahí sí, ¿cómo está? O sea, no pones así la palabra el autor. ¿Y la fecha? ¿O así nomás? No, así nomás, es propio. ¿Sí? Algunas ya revistas o editoriales piden que ahí escriba uno el nombre completo o algo así, pero lo más usado es escribir el autor, ya se entiende, o la palabra propio, ¿sí? Fuente propio. ¿Sí? Ahora, si fuese tomado de un libro, por ejemplo, una foto tomada de un libro, uno escribe ahí la referencia, por decir algo, que sacamos esa foto del libro de Feynman, por decir algo, ¿cierto? Entonces uno escribe ahí, Feynman entre paréntesis 2000 no sé qué, o sea, inserta la cita, en ese caso inserta la cita como si fuera una cita del texto, ¿sí? Inserta la cita, pero debe aparecer el título, en este caso sí conviene. Por ejemplo, hagamos el ejercicio, Miguel, si quieres me ayudas, volvámonos a la gráfica. Digamos que esa la sacamos de uno de los libros que tienes, donde dice fuente, en la otra, donde escribiste la palabra fuente. No, los otros loritos. Ah, ya. Fuente. Ahí. Digamos que esa fuente, eso lo sacamos de alguno de los libros que tienes. Entonces, insertas un libro. Entonces voy aquí a referencias, como si fuera a insertar cita. Listo. Pero ahí sí nos tiene que aparecer el título completo del libro. ¿Sí? Entonces, ahí es donde vas a editar fuente, editar cita, y le escoges que te deje ver todo el título. Y el título te mandó a buscar es solamente ahí, editar cita, ahí, selecciona título. Una de esas No, porque él sale quitarse. Él no va a mostrar. La opción es para quitar
o autor, o año, o título. Pero no es para colocarse. ¿No? Bueno, Lo que pasa es que yo creería que toca copiarlos de la bibliografía, ¿no? Porque como ahí está citando. sí, pero pasa que, entonces, mira, ahí es donde empiezan a pasar las vainas. Ahí es donde se empiezan a pasar, ¿ya? Si tú dices, no, yo lo copio la verdad, y lo pego acá. Después cuando le des crear listado de referencias, Ya no está. no está. ¿Ya? Porque tú Ya, crearlo. esto es una cita como tal. Entonces, porque uno puede estar citando ese libro solamente Para porque tomó esa foto. Ah, ok. ¿Sí? Entonces hay que citarlo y tiene que aparecer el nombre completo del texto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso ayuda a entender esa imagen de dónde salió. ¿Sí? No, pero o sea, si la coloco ahí y no la usé más, ¿tengo que colocar en la bibliografía? ¿O es necesario? Sí, tienes que, o sea, si aparece como cita, ya está citada y tiene que aparecer en el listado final. Ah, ok. ¿Sí? Profe, pero ahí no se puede poner, digamos, no sé, fuente y tal vez un link, o ya no se puede utilizar, no se puede hacer eso. ¿Cómo así? O sea, fuente, dos puntos y el link de un video, por ejemplo, un video, o una imagen sacada. Pues ya Sí, captura de pantalla. sí, pero fíjate que si es un link, también hay que ponerlo como cita. ¿Como cita? Sí. Ah, Ahí lo teníamos, ¿no, Miguel? Si quieres, pongámosles, digamos que esa no nos gustó ese autor. Saquémoslo de un link. Insertar cita. Crear nueva cita, digamos. Vamos a insertar una nueva cosa que se nos ocurrió. Y ahí en esa hay una que dice sitio web. Una opción. ¿cierto? Tanto sitio web, que es la que está aquí señalada en azul, como documento de sitio web. Eso. Entonces, sitio web es cuando es el link directo. Documento de sitio web es cuando, por ejemplo, va a citar la Ley General de Educación, que yo sé que está en un sitio web, ¿cierto? Pero lo que voy a citar es ese documento. Te distingue también medios electrónicos, si es arte, grabación de sonido, función, película. Entonces, escoge una para citar los pajaritos, por ejemplo. Sitio web. Entonces, sitio web y te va a pedir el link, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Que así sea un link, eso es muy importante, así sea un link de una página web, tiene que aparecer en el listado de referencias al final. Toda información que traigas de afuera tiene que aparecer en el listado de referencias. así sea una imagen, o así sea una imagen que solamente se utilice una vez. Sí, tiene que aparecer en el listado final. ¿Sí? Entonces, al link, él pide cosas, pide nombre del sitio, nombre de la página, ¿cierto? Profe, y no se podría poner, no sé, como pie de página, o sea, simplemente No hemos se tomado usa, las normas APA piden que se use al mínimo los pies de página. Ah, ok. Antiguamente se usaban mucho, pero entonces a veces la gente abusaba, ¿no? Entonces uno encontraba pie de página en media página. Entonces uno está leyendo y wow, no, mejor paso a la otra. Entonces interrumpe la lectura, ¿no? Entonces por eso es lo más aconsejable es que si uno tiene una información ya extensa que quiere, porque puede ser importante de apoyo, lo manda como apéndice al final del trabajo, pero no como nota de pie, porque es. Entonces los pies de páginas se utilizan principalmente para aclaraciones muy específicas, muy puntuales. ¿Sí? Por decir algo, cuando yo voy a citar un párrafo que fue escrito originalmente en otro idioma y yo como autora lo traduje, es importante hacerle saber al lector que yo hice esa traducción, ¿cierto? Pero para no meterle ruido al texto, mando una nota al pie que diga traducido por la autora. Traducido del portugués al español por la autora. ¿Sí? Entonces las notas de pie tienen que ser así, muy, muy cortitas, muy sucintas. Entonces, listo, ¿ya pusiste ahí el link? Sí, ya puse el link. Quedó ahí, bueno, quedó así, listo. Entonces ahora vámonos al final a la bibliografía y la actualizamos, a ver cómo nos aparece allá. Entonces se lo agregamos a Feynman, un clic derecho, acá me sale la situación actualizar campos, a mitad de página, o encimita aparece actualizar citas y bibliografía. Cualquiera de las dos nos sirve. Y entonces ahí ya aparece. Porque en el cuadrito pidió en qué fecha lo visitaste, cuál es el nombre de la página, cuál es el link, y entonces se lo organiza ya la cita. ¿Sí?
Lo mismo si fuera un documento oficial, para ustedes que nosotros normalmente estamos citando la Ley General de Educación, los estándares, la política, qué sé yo. Entonces uno lo pone como sitio web y le pone el nombre, Ministerio de Educación Nacional. Si fuese la Ley General de Educación, ¿de dónde sacó eso uno? Siempre va en orden de jerarquía el país y la institución de donde uno sacó eso, ¿sí? Entonces, Ministerio de Educación Nacional, Colombia, y luego sí va Ley General de Educación, el link, el visitado, no sé qué, no sé. ¿Sí? O sea, no puede aparecer en el listado de referencia, no puede aparecer primero el link y después Ministerio de Educación Nacional, no. Tiene que aparecer siempre primero Ministerio de Educación y luego de dónde sale. Bueno, entonces ya tenemos nuestros elementos, nuestras gráficas, y que hay que crear de todas maneras la tabla de ilustraciones. Entonces de nuevo vamos al menú que me dice referencias, y luego dice insertar tabla de ilustraciones. Entonces el que estoy señalando, fíjense que ahí tengo las opciones de cómo quiero tener la vista preliminar, si quiero mostrar los números de página, ajustes si quiero cambiar por puntos, por rayas, por lo que sea. Y listo. Te puedo dar aceptar y me da de una vez las dos figuritas que hemos trabajado. Ya lo que es el título, ustedes ya sí se lo ponen manualmente, o sea, listado de figuras. Listado de tablas, porque cuando es una tesis, cada uno de esos listados va en una página aparte, ¿no? Listado de tablas, después listado de figuras, listado de gráficas, listado de ecuaciones, listado de PC. Y como ya hemos cambiado, hemos agregado más elementos, la tabla de contenido también la vamos a actualizar. Es clic derecho, ahí me aparece directamente actualizar campos, actualizar toda la tabla, le damos a aplicar, y entonces esta que estaba en el 4 pasó a ser 5. ¿Listo? Entonces, es mucho tiempo, mucho tiempo que uno se ahorra acá. Haciendo un poco. Con una sola que tú digas, ahí está después. Después te gastas media hora buscando de dónde salió, cómo era, y preciso por ahí ya uno lo vio en una página y después ya no existe. Y bueno, cosas de esas pasan, ¿sí? O a veces, por ejemplo, me pasó con un libro y todavía tengo esa cuestión. Un libro que yo cité mucho, que es el libro de observación de aulas de Albano Estrella. Y después me faltó un dato y yo no pude volver a citar ese libro porque resulta que yo después vine a caer en cuenta que yo lo leí en papel porque me lo prestaron en Brasil. Entonces yo lo leí, lo devolví y yo no tomé todos los datos de ese libro. Y ese libro nunca lo volví a conseguir porque solo lo venden allá. No está online, no existe, no volví a tener acceso a ese libro. De tal manera que se perdió, no pude hacer esa referencia nunca más completa. ¿No? Esas cosas pasan y eso porque, pues claro, uno emocionado, el libro, tal, yo leí, tal. Pero se pasó. Entonces lo mejor es no dejar pasar nada. Ok, era esos los ítems que Sí, tenían, ¿cierto? tablas. ¿Faltó alguno? Faltaría tablas, pero es igual. Pues lo mismo, sí. No, pero sí hay un detalle. Hagamos una tablita, ¿vale? Porque ahí hay un detalle, ahí hay unas cositas. Bueno, otro asunto ya de estética es que las figuras y todo eso siempre debe ir centrado, ¿no? Siempre. Ahora, puede uno usar también cuando hay muchas figuras repetitivas, no, digamos que en un mismo episodio quiero poner 2, 3, 4, 5, ¿sí? Queda muy pesado ponerle título y fuente a cada una, ¿cierto? Porque te comería media página cada figura, ¿cierto? Entonces uno puede crear, montarlos en una tabla, llamarlo figura 1, por decir algo, A, B, C, D, A, ¿sí? 1A, 1B, 1C, 1D, 1D. Entonces, en el listado de figuras solo va a aparecer una, que es el título de la figura 1, ¿sí? Y ya los subíndices, pues uno los numera y los nombra ya debajo de cada grafiquito. A veces puede pasar eso. Ahora, las tablas tienen lo siguiente. Lo ideal de las tablas es, digamos que esa fue una... ¿le quieres poner las rayitas, porfa, los cuadritos?
las cajitas. Él le seleccionó ancho a las líneas y tal. Entonces lo mismo, arriba iría el nombre de la tabla. Las tablas es muy importante redactar el nombre de tal manera que describa el contenido de la tabla. Hay autores que pecan o por defecto o por exceso, es decir, por defecto que ponen tabla 1, datos tomados. Ya. ¿Por qué no sé? Y queda uno ahí como, bueno, ¿y esto qué quiere decir o qué? ¿Cierto? Otros, tabla 1 y 4 renglones de descripción, porque vuelven y copian todo lo que está en la tabla en el título. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Lo ideal es que uno pueda decir, por ejemplo, hagamos un análisis. ¿Qué querría decir esa tabla que tiene? Tiempo de vuelo, velocidad de salida, masa. ¿Cómo es un tiro parabólico? Entonces, ¿esto qué fue? Digamos que fueron datos tomados en el laboratorio para lanzamiento parabólico. ¿Sí? ¿Sí me explico? Algo que le haga a uno entender de qué se trata la tabla. Es muy importante eso. Ahora, estéticamente se pide que las líneas de izquierda y derecha no estén. ¿Sí? O sea, selecciona todo otra vez. Que no estén los... Solo las líneas internas, los extremos. pero los dos extremos, izquierda y derecha, no. O sea, no aparecen las... Exacto, o sea, cuando se va a transformar artículo, en toda revista le quitan esos colores. O sea, así, pero... ¿Algo ahí? Es así, exactamente. Déjame ver esto. Este es el ideal de una tabla, ¿se dan cuenta? Sí, las líneas de acá y las de intermedias solo si es necesario. En este caso fíjense que como son números no es necesario que tenga las líneas de separación. porque ahí se ve claramente cuáles son líneas. O sea, entre menos líneas tenga, más agradable es a la vista. ¿Sí? Ahí toca seleccionar el de con el que le pusiste las líneas, el mismo. Y hay una opción que tiene, entonces lo mismo, y a las tablas también hay que ponerle fuente. Y también se dice propia. También sí, es propia, Fuente tiene que decir propia. Pero, por ejemplo, las tablas, en este caso, si fueron datos tomados por los estudiantes, entonces uno escribe así, fuente, datos tomados por los estudiantes. ¿Sí? Este es el termómetro. Cámara de vacío. Algo así. Bueno, algo así, exacto. Solo que la del título sí iría, o sea, digamos donde dice masa, tiempo de vuelo, esa sí iría arriba y abajo para separarla del resto. O solo ¿Se puede colocar algún tipo de color? No, O sin color. lo ideal es que sea sin color. Y mire, esto pasa, por ejemplo, a veces que para ser más descriptivos, por decir algo, uno hace una gráfica tipo pastel y normalmente a esas gráficas uno les pone colorcitos, pues sí, se ve más bonito, ¿cierto? Eso no está mal, eso está bien. El problema es si debajo tú empiezas a decir, de acuerdo con el porcentaje del color rojo, bla, 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 bla. ¿Por qué es un problema? Porque si ese libro lo llegan a imprimir en blanco y negro, horrible, se va. Se no, pierde. ya no sirve. Ahora, si lo lee alguien daltónico, Es nada inclusivo ese o si lo lee alguien ciego, porque los ciegos pueden poner audio para que les lea el texto, ¿cierto? De acuerdo con el color rojo, pues que quedan las mismas. Entonces lo mejor es no hacer alusión a los colores. O sea, le puedes poner colores, pero en la descripción no tiene que tener nada que ver, que sea de un color o sea de otro color. Lo mismo las tablas, hay que pensar muy bien cuáles tablas conviene incluir en el texto, ¿no? Porque a veces cuando uno hace análisis cuantitativos, por ejemplo, estadísticas de una encuesta, pueden salir, no sé, 50 tablas. Y es muy pesado ponerlas todas. Entonces lo ideal es condensar tablas. O eso se puede ir a anexos.
como para Se sustentar. pueden ir apéndices, sí, pero hay que tener un buen juicio para decidir si conviene que el lector tenga acceso a toda la información directamente, ¿sí? O si lo dejo apéndice, porque fíjate que lo que uno manda apéndice queda libre albedrío del lector. Lo más común es que no se va a ir a leer los apéndices. Entonces uno como autor tiene que juzgar y decir, bueno, conviene que no se lea esto, o sea, no pasaría nada si no se lee esto. Pero si uno tiene muchas tablas, lo digo porque es que me ha tocado evaluar trabajos de ese estilo, ¿sí? Entonces uno encuentra 20 páginas de tabla. Entonces uno empieza a analizar la primera, la segunda, la tercera, a la quinta tabla uno dice, ay Dios, pero ¿para dónde quiere ir? ¿Qué es lo que quiere decir al fin y al cabo? Juntar esos números, ¿sí? Entonces tiene uno que ser capaz de condensar la información lo más que pueda en una tabla o en dos, en tres a lo sumo, pero que no quede tan pesado, ¿sí? O sea, las tablas, y lo otro es que las tablas lo ideal es que sean como al final, después de haber puesto y descrito todo lo que ocurrió, no de entrada. ¿Por qué? Pues porque una tabla es difícil de entender así de entrada, ¿sí? O sea, uno puede ver números ahí, palabras y eso, pero no le dice a uno más nada, entonces uno empieza a desesperarse, o sea, hace cansona la lectura, la hace difícil, porque uno empieza a decir, ay, esto no lo entiendo, me toca pasarme para el frente, ¿sí? Mientras que es distinto si yo voy leyendo, ah, hicieron esto, encontraron esto, o sea, ya el análisis de la tabla, y al final dices, ¿cómo se observa en la tabla? Entonces uno va a mirar la tabla y claro, lo ve clarito. Ya me han dicho de qué se trata, yo veo la tabla y digo, ah, claro, sí, ahí está. Me gusta la tabla, me quedo con la tabla. Pero, al contrario, no funciona. Bueno, entonces aquí un detallito de estilo es que aquí, para poderle colocarle título a la tabla, uno hace clic en cualquier lado de la tabla y aquí en la parte superior izquierda me sale un pequeño cuadradito con una doble flecha adentro. Cuando uno oprime ahí y hace clic derecho, es donde me sale la opción de insertar título. Si uno hace clic en cualquier otra parte de la tabla, no va a salir. Entonces, de nuevo, esto ya es tabla número 1, la descripción, datos tomados por estudiantes en tiro parabólico. De nuevo nos sale el dato generado aquí en la parte inferior y si queremos de nuevo ingresar esta lista, de nuevo vamos al menú referencias, luego insertar tabla de ilustraciones y él ya me está dando la opción de qué es lo que quiero sacar. Rótulo, título, tabla o figura o fuente gráfico. En este caso pues voy a quedar solamente con tabla. Le damos la opción y listo. Una vez, cada vez que uno haga cambios grandes, que de pronto haya cambios de paginación, a todos estos hay que actualizarlos. Listos, ¿qué más va en el taller? Pues esto ya es como de pronto algunos trucos adicionales, unos trucos extras, digamos, uno necesita estar trabajando en el mismo documento de Word y necesito ver algo al inicio y algo al final. Entonces uno para estar saltando de un lado a otro, pues es como incómodo. Entonces yo voy a donde me dice el menú vista. En el menú vista me dice aquí la opción dividir. Cuando lo hago, me queda una línea en horizontal con visualizando al mismo tiempo dos partes diferentes del documento. Entonces aquí tengo la tabla de contenidos y tengo acá. Entonces esto es bastante útil para cuando uno está citándose a sí mismo o verificando coherencias. ¿Qué otro truquito tenemos por ahí? Digamos que yo tengo una pantalla y necesito estar dividiendo la pantalla en dos programitas. Entonces ustedes ven la flecha Windows y la tecla Windows y la tecla flecha a la derecha o la tecla flecha a la izquierda. Cuando yo oprimo Windows y flecha a la izquierda, él me va a partir exactamente a la mitad. Y necesito ver de todas maneras, pues, cuál es el otro programa que necesito utilizar. También me funciona Windows flechita hacia arriba o Windows aquí ya flecha completa para pues todo lo que quiero visualizar.
Entonces, eso también es, uno tiene que buscar mucho el ahorro de tiempo. Y como manejamos muchas imágenes y necesito de pronto una imagen específica de un documento, de otro sitio, hay un programita chiquito que se llama Recortes. Digo, una utilidad de dividir la página, por ejemplo, cuando se están escribiendo las conclusiones, pues lo ideal es que uno vaya escribiendo las conclusiones en la medida en que las va encontrando. O sea, uno no se tiene que esperar hasta el final de la investigación para escribir conclusiones, porque uno ya puede prever más o menos qué va a concluir, la escribe y las deja ahí pendientes por si ¿sí? aplican al final, ¿cierto? Al final uno decidirá si puedo concluir eso o no, esa conclusión definitivamente no fue, ¿cierto? Uno va escribiendo una, pero siempre habrán otras que habrá que escribir solamente al momento en que se terminó toda la investigación. Entonces uno puede ir la página y mirar, dejar donde va a escribir las conclusiones, ¿cierto? E ir revisando el texto, los resultados, porque las conclusiones, el truco para escribirlas es primero responder la pregunta de investigación. Entonces tú te vas allá donde dice pregunta de investigación y escribes un párrafo que responde a esa pregunta, ya es lo primero. Segundo, tenías unos objetivos, hay que escribir otro párrafo que diga si se alcanzaron o no se alcanzaron, ¿cierto? Y luego tienes un capítulo que se llama resultados. Los resultados tienen que poderse convertir en conclusiones. Entonces uno puede ir, dejar media página fija donde estás escribiendo las conclusiones y en la otra ir revisando los resultados para ver qué de eso me sirve como conclusión. Esa es una de las funciones en este caso. Listo. Entonces está el programita llamado Recortes. De Recortes, uno lo ubica fácilmente acá como parte de los programas constitutivos de Windows. Hay una versión nueva de Windows 11. Yo voy a utilizar la más sencillita. Él simplemente me da la opción de nuevo, selecciono el ajuste rectangular, le doy copiar y de una vez ya lo puedo pegar en el documento que necesite. O sea, ya lo recorté como imagen sin tener que hacer impresión de pantalla, sin tener que irse a Paint, sin tener que hacer una serie de pasos intermedios. Entonces, de nuevo, como que nuestro proceso fue, voy al documento que quiero ver, hago clic en recortes, luego le hago clic donde dice nuevo, selecciono el tipo de recorte que necesito y ahora me voy al documento que estoy trabajando y listo. Entonces esa es como parte de las estrategias que tenemos por ahí. Y ya. Muchas gracias. Bueno, entonces, especialmente quienes están haciendo maestría, ustedes ya se tienen que volver cartilla. Para todos los que están escribiendo sus trabajos. Ayuda mucho. Tienen que usar. Y a mí también como orientadora me ayuda mucho, porque yo empiezo a leer sus trabajos y lo primero es, ay Dios mío, los números, las páginas, los nombres, las citas, nada sirve. Se convierte en dos problemas. Sí, entonces, El formato. sí, paremos ya todo. Y entonces les mando el trabajo con 50 observaciones de títulos y se desaniman y dicen, ay, se dan cuenta yo por qué me metí a ese grupo. Todo se había podido resolver si hubieran usado las herramientas.